Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la tutoría de Fundamentos de Electricidad. Mi nombre es Rafael Hernando Lozada y voy a ser el tutor que los acompañaré durante la siguiente mediación pedagógica. ¿Cómo se manejarán los temas? Básicamente, en 9 subtemas donde veremos el primero, la población, la cual va dirigido, luego una presentación del tutor, luego veremos lo que es el propósito como tal de esta mediación pedagógica. Explicaremos, por supuesto, el tema a tratar, la temática, dos actividades, una de aprendizaje significativo y otra de aprendizaje colaborativo, la evaluación, conclusiones, bibliografía y la despedida. Entonces, ¿a qué población va dirigida esta mediación pedagógica? Simplemente para aquellos estudiantes que estén cursando el programa de Ingeniería Electrónica de la UNAD, pero específicamente los que estén en el curso de Análisis de Circuitos, que es un curso de segundo periodo. El tutor, quien les habla, Rafael Hernando Lozada, ingeniero electrónico de profesión, especialista en gerencia de proyectos y con amplio conocimiento y propiedad en el tema. Adicionalmente, pues tengo experiencia docente y me siento en capacidad de poder brindarles a ustedes esta formación tutorial. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de la mediación pedagógica? Básicamente es que los estudiantes de segundo periodo en el que cursen la materia de análisis de circuitos adquieran conocimientos y fortalezas en la fundamentación eléctrica, más específicamente en la parte de manejo de variables básicas de la electricidad y también en los postulados básicos que se utilizan en el programa de electrónica. Pero ¿cuáles son esas variables? Básicamente son 4: la resistencia, el voltaje, la corriente eléctrica y la potencia. ¿Y qué podemos decir de cada uno de ellos? Primero que todo, la resistencia. Decimos de que la resistencia es la propiedad intrínseca de la materia que tienen todos los materiales. Todos los materiales tienen internamente una resistencia, pero en términos eléctricos no todos nos sirven. Fundamentalmente, ciertos materiales de toda la cantidad que hay nos pueden servir. Básicamente son 3: los metales, que se caracterizan por su conductividad eléctrica, y los aislantes, que se usan para aislar, valga la redundancia, la electricidad. Y con base a esa propiedad podemos encontrar dos tipos de resistencias: aquellas cuyo valor no podemos modificar, que son conocidas como de valor fijo, y aquellos cuyo valor sí podemos modificar y lo hacemos a nuestra voluntad, mediante ciertos mecanismos. Puede ser una perilla o puede ser simplemente un botón. La particularidad es que podemos nosotros elegir un valor de resistencia de acuerdo a la necesidad. Veamos también la parte de la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica decimos que básicamente es el flujo de electrones por un conductor. Cuando hablemos de corriente, tenemos que relacionarnos directamente con electrones y con metales conductores. Para ser más exactos, el cobre, que desde el punto de vista eléctrico es el que se usa para conductores. Pero los electrones requieren algo que los impulse, que los mueva. Y es allí donde hablamos, donde incluimos el concepto de voltaje. El voltaje decimos que es la fuerza que se encarga de impulsar los electrones mediante un conductor. Y podemos encontrarlo en dos formas: en voltaje DC o voltaje directo, que básicamente es cuando los electrones toman una sola dirección, salen de un punto A y llegan a un punto B por un solo camino y una sola dirección. Eso es voltaje directo. Pero también encontramos el voltaje alterno, que el voltaje alterno ya es aquel que se caracteriza porque describe una trayectoria senoidal, por ende tiene diferentes valores, cambian de dirección constantemente y tienen un parámetro muy importante que es conocido como frecuencia. La frecuencia eléctrica es un parámetro que se usa mucho o influye mucho en conceptos de electricidad y también de electrónica. Ahora, cada uno de estos dos voltajes genera una corriente respectiva. El voltaje DC, el voltaje directo, genera una corriente directa, que básicamente es la que se proporciona por pilas, por baterías. Todos los electrodomésticos que ustedes tengan en sus casas que requieran pilas y baterías funcionan con voltaje y corriente DC.
Y también tenemos la parte de corriente alterna, que es el que se obtiene de los tomacorrientes de nuestras casas. Todos los tomacorrientes de las casas, edificios, de donde sea, trabajan con corriente alterna y se caracteriza porque los electrones cambian de dirección frecuentemente. ¿Y cómo sería como la velocidad de cambio? Pues dependiendo de la frecuencia. 60 Hz es lo más común, pero podemos encontrar en electrónica, en sistemas de telecomunicaciones, frecuencias mucho más altas, de 1 kHz, de 4 MHz, etc. Hablemos un poco de las unidades. De la resistencia, las unidades son los ohmios. De voltaje, las unidades son los voltios. Y de corriente, las unidades son los amperios. Tener muy en cuenta eso, que eso es fundamental. Y es un error muy frecuente que los estudiantes al comienzo confundan las unidades. O sea, que digan o que referencien un voltaje y lo expresen en amperios. O que referencien una resistencia y la expresen en voltios, etcétera, ¿sí? Luego veremos el concepto de potencia eléctrica. Potencia eléctrica simplemente hacemos referencia a la cantidad de energía eléctrica que se aprovecha o que se utiliza en un tiempo determinado. Eso es potencia eléctrica. ¿Y cómo podemos visualizarla nosotros físicamente? Básicamente con tres situaciones. Con movimiento, entonces aquellos equipos que se muevan eléctricamente, obvio, y que muevan grandes masas, decimos que son muy potentes. En la parte lumínica, aquellas lámparas o bombillas que iluminen fuertemente o que tengan buena capacidad lumínica, se caracterizan por ser muy potentes. Y aquellos sistemas de calefacción eléctrico que calientan, valga la redundancia, intensidades muy altas en tiempos muy cortos, se consideran también muy potentes. Entonces, de esta forma podemos visualizar en un contexto real el concepto de potencia. Podemos comparar qué componente es más potente que otro mediante inspección. Teniendo en cuenta, obviamente, estos tres aspectos. Muy bien. Todo lo anteriormente dicho, resistencia, voltaje, corriente y potencia, se relacionan mediante dos postulados que son conocidos como la ley de Ohm y la ley de Watt. La ley de Ohm relaciona solamente el voltaje, la corriente y la resistencia. Y la ley de Watt relaciona voltaje, corriente y resistencia, pero también incluye la potencia. Y cuando decimos postulados, hacemos referencia a fórmulas matemáticas con las cuales podemos nosotros cuantificar, calcular las variables básicas, o sea, calcular una corriente, una resistencia, una potencia, un voltaje. ¿Listo? ¿Y por qué queremos calcular? Porque con base a eso podemos diseñar, podemos reparar, podemos aplicar los conocimientos adquiridos en la parte eléctrica y electrónica para solucionar problemas, que es lo que realmente queremos. Muy bien. En la actividad de aprendizaje significativo tenemos un caso que básicamente consiste en un operario que trabaja en una empresa de reparación de electrodomésticos. En su día de trabajo le llegan una orden y es de caracterizar 5 electrodomésticos que llegaron a la empresa. Cuando le dicen caracterizar, ¿qué significa? Que halle cuál es la corriente, el voltaje, la resistencia y la potencia de cada uno de esos equipos. ¿Y con qué finalidad se hace? Con la finalidad de poder saber si el equipo trabaja bien, si no trabaja y si se puede reparar, que es lo importante. Con esos datos podemos determinar si el equipo tiene o no arreglo y también saber cómo buscar su repuesto. ¿Ves la importancia de conocer los conceptos básicos? Ese sería el caso de la actividad de trabajo significativo. Pero también tenemos una actividad de trabajo colaborativo y para ello pues tenemos que escoger roles en nuestro grupo de trabajo. Básicamente van a ser 5 roles. El primero el líder, luego el vocero, el organizador, secretario y el encargado de entregar la actividad final o el de entregas. Para evitar de pronto complicaciones en escoger los roles, pues simplemente los invito para que usemos la herramienta Flipity, que consiste en generar de forma aleatoria una ruleta y en la cual pueden ustedes incluirse y de esa forma generar ustedes
o asignar ustedes los roles sin que haya complicaciones. ¿Listo? Entonces, los invito a que usemos la herramienta. Entonces, tan pronto ya tengan ustedes escogido los roles, pues hacemos la actividad. La actividad consiste en consultar sobre energías renovables. ¿Pero qué tipo de energías? Solamente tres: fotovoltaica, eólica y mareomotriz. Y vamos a enfocarnos en estos tres aspectos: generalidades, métodos de generación y una aplicación de contexto real. Tan pronto ya hayan encontrado, consolidado la información, pues la idea es que hagan una presentación en línea. Puede ser usando Canva, Gmail o Google Slides, la compartan con los compañeros, se la compartan al tutor y podamos luego socializar para hacer retroalimentación de la información obtenida o del trabajo que ustedes consultar. Listo, mis estimados. Finalmente tenemos la evaluación, que básicamente consiste en un cuestionario de 6 preguntas y que al final quien conteste las 6 preguntas correctamente se va a ganar la medalla de triunfador. La idea es que todos la obtengan y pues nos la dé a conocer al tutor y a los demás compañeros, la compartan con todo el grupo de trabajo. Aquí está el enlace para el cuestionario. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo, solamente 6 preguntitas, que cada vez que usted haga una pregunta bien, pues simplemente le va a dar retroalimentación de por qué está bien, explica, pero si de pronto usted contesta una pregunta mal, pues obviamente le va a decir que está mal y le da una oportunidad para que la conteste de nuevo. Entonces, así hacer las 6 preguntas y culminar con esa actividad. ¿Listo, mis estimados estudiantes? Conclusiones, ¿qué podemos concluir del trabajo? Básicamente dos. La electricidad lo es todo. El motor, el soporte de toda sociedad evolucionada, de toda sociedad civilizada, es la electricidad. Sin corriente o sin electricidad se paran los hospitales, no hay internet, no hay telecomunicaciones, no hay servicios de banco, sería un caos el mundo. Por eso es que decimos que la electricidad es el pilar de toda sociedad. Pero también es importante conocer que debemos cuantificar y caracterizar sus variables, saber cuantificar una corriente, una resistencia, un voltaje y una potencia. ¿Para qué? Para poder hacer diseños y ustedes como futuros ingenieros poder hacer diseños, solucionar problemas a la sociedad y poder aplicar sus conocimientos en diferentes cuestiones. Entonces, mis estimados estudiantes, les comparto una bibliografía para que ustedes puedan consultar y profundizar más en la temática. Y ya para dar por terminado este encuentro, esta tutoría, pues simplemente les dejo una frase de reflexión, y es: no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Ser muy sencillos, honestos y no pasar por encima de nadie. Listo. Muchas gracias por la asistencia y nos veremos hasta otra ocasión.